Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie en la que hablo de acciones que han estado comprando recientemente los insiders. En esta ocasión voy a hablaros de dos acciones interesantes que son de diferentes sectores y además una de ellas está cotizando actualmente por debajo de las 10 veces beneficios. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer cuáles son esas acciones. La primera empresa de la que quiero hablaros es Verallia, una empresa de Francia que produce y vende productos de embalaje de vidrio para la industria alimentaria y de bebidas en todo el mundo. Es una empresa bastante similar a Vidrala. Bueno, esta empresa tiene poco histórico en bolsa porque realmente la sacan a cotizar en el año 2019, aquí lo podéis ver, pero la empresa sí que es cierto que tiene más antigüedad, ya que se funda en el año 1827. Aquí podéis ver la evolución del precio de las acciones desde que salió a bolsa. La verdad es que está a precios bastante similares, ha subido un 12% en 4 años prácticamente. Pero bueno, después veréis que la valoración es interesante. La podéis encontrar a 31 euros por acción con el ticker VLRA. Y es una empresa de mediana capitalización que actualmente capitaliza 3.700 millones de euros, por lo que es una empresa algo más grande en cuanto a market cap que Vidrala. Pero ya os digo que son empresas bastante parecidas. El sector en el que opera esta empresa es un sector muy consolidado. La verdad es que está controlado por unas pocas empresas. Es un sector concentrado. Aquí podéis ver los principales players del sector. Verallia sería pues el número 1 junto a OI con el 29% de cuota de mercado cada uno de ellos. Sí que es cierto que estos datos son del año 2018, pero igualmente desde entonces no ha cambiado mucho la cosa. El tercer player sería Vidrala con el 15% de la cuota de mercado. Estos datos se refieren al mercado europeo, ¿vale? Que es donde operan principalmente estas empresas. Bueno, las 4 principales compañías, como veis, controlan el 80% del mercado en toda Europa. Por eso os decía que es un sector muy concentrado y que está controlado pues por unos pocos players. Si pasamos a echar un vistazo a cómo han ido los crecimientos de esta empresa, vemos que ha tenido un crecimiento en los ingresos que no está nada mal. Especialmente ha tenido un salto importante, al igual que hemos comentado otras veces en Vidrala en el año 2022, porque hizo subidas de precios a sus clientes. Repercutió todo ese incremento del coste, especialmente pues por todo el tema energético, a el cliente final. Por eso vemos que crece un 25%, pero los crecimientos que viene teniendo esta empresa normalmente son de aproximadamente un 9% anual compuesto. Los beneficios de la empresa han crecido a un ritmo superior al de los ingresos porque ha ido elevando su margen de beneficio, y aquí podemos ver desde el año 2019, desde esa salida a bolsa, cómo los beneficios pues se han casi triplicado. Han pasado de 129 millones de euros en el año 2019 a 345 millones de euros en el año 2022. Eso es un crecimiento del 38% anual compuesto en beneficios, lo cual creo que está espectacularmente bien. Desde el año 2019, como os comentaba, y esto ha ayudado a potenciar esos beneficios, ha estado mejorando sus márgenes de beneficio. Aquí os he puesto la evolución, los podéis ver en negro, que han pasado del 12,83% al 20% que están actualmente. Y también os he puesto los márgenes de beneficio EBIT, en este caso también, de su rival Vidrala, que como veis actualmente están en niveles bastante similares. En el caso de Vidrala son del 19%, un poquito inferiores a los de Verallia, pero también son unos buenos márgenes operativos, sobre todo para tratarse de una empresa industrial. Así que como vemos en sus números, pues es un negocio que no tiene mala pinta. Vamos ahora a ver en qué precios han estado comprando acciones los insiders. Bueno, si nos venimos a Insider Screener, que es una de las páginas en las que podemos ver todas estas transacciones, vemos que ha habido compras recientes y concretamente estas compras han sido a finales de octubre. El precio es bastante similar a los precios a los que cotiza actualmente y estamos hablando de niveles cercanos a los 30,5 euros por acción. En estos momentos creo que ha subido un poquito hasta los 31 euros por acción, pero vaya, es una subida pues poco importante, ¿no? Desde esos niveles. Y bueno, las compras veis que son varias y de varios millones de euros. Si las sumamos serían unos 12 millones de euros aproximadamente, así que bueno, son importes relevantes. Y bueno, pasamos ahora a echar un vistazo a la valoración de esta empresa que, como veis, está cotizando por debajo de las 10 veces beneficios, como os había dicho al principio del vídeo. El PER estimado para los 12 próximos meses es de 7 veces únicamente. Si la comparáis, por ejemplo, con Vidrala, es una empresa que está cotizando a valoraciones inferiores, este competidor. Así que a lo mejor puede ser interesante. Por flujo de caja, la empresa estaría cotizando a 9 veces beneficios.
Tener en cuenta también que opera en un sector industrial y bueno, puede haber periodos a lo mejor, como pasó anteriormente, en los que haya subidas en los costes, por ejemplo, de la energía, y eso afecte a sus beneficios, pero igualmente creo que es una empresa con una buena posición competitiva, al igual que Vidrala, y que previsiblemente a largo plazo pues tiene bastantes papeletas para hacerlo bien. Esta empresa también paga un dividendo, que antes no os lo he comentado, del 4,4%, pero es una empresa francesa, ya sabéis que la fiscalidad allí pues no es la mejor del mundo, las retenciones por dividendos son altas y bueno, este dividendo es bastante sostenible, tiene un payout del 34%. La empresa tiene unos niveles de deuda neta EBITDA de 1,22 veces, que no es un nivel para nada descabellado, creo que es un nivel bastante manejable. Si vemos cómo ha venido cotizando históricamente, aquí os he puesto la valoración por PER en azul y os he puesto en verde la valoración de Vidrala, de ese competidor. Y bueno, aquí veis que está más barata, está a esas 7 veces PER que habíamos dicho. Vidrala no es que esté cara, está a 11 veces PER, pero sí que es cierto que Vidrala tiende a cotizar con una prima respecto a esta empresa. Bueno, vamos ahora con la segunda empresa, que en este caso es una empresa aseguradora que se llama Markel. Markel es una compañía holding y de seguros que opera en nichos de mercado como los seguros especializados y al mismo tiempo adquiere negocios e invierte en mercados de renta variable y también en mercados de deuda utilizando el flotante, que ya sabéis lo que es porque lo he explicado en otros vídeos. Mucha gente dice que esta empresa es como una mini Berkshire Hathaway, la empresa a través de la que invierte Warren Buffett. Bueno, aquí tenéis la evolución del precio de las acciones de Markel, que es una empresa que salía a bolsa pues hace muchos años, vemos que tiene mucho histórico y cotiza actualmente a $1.406 por acción con el ticker MKL. Es una empresa, como os digo, que se asemeja bastante a Berkshire, pero esta es más pequeña. Si miráis la capitalización de mercado, pues es bastante más baja. El retorno que vemos que ha dado es de más del 16.700%. Vemos que lo ha hecho espectacularmente bien. A mí es una empresa que me gusta bastante y de la que también hablé hace un tiempo en el canal, hace aproximadamente un año. Pero bueno, ya que ha habido compras por parte de los insiders, pues me parece una buena oportunidad para volver a comentarla. Bueno, las empresas aseguradoras generan beneficios de dos formas. La primera de ellas, y creo que es la más obvia, con las pólizas que cobran a sus clientes una vez que hemos restado pues lo que hay que pagar en concepto de siniestros o reclamaciones. Y la segunda de ellas, que a lo mejor es menos obvia, es invirtiendo el flotante del que disponen. Y ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el flotante. Aquí os he puesto un comentario de Warren Buffett en el que nos habla de este flotante. Las aseguradoras de daños a la propiedad reciben primas por adelantado y pagan las reclamaciones más tarde. Esto es interesante. Este modelo de cobrar ahora y pagar más tarde deja a las aseguradoras con grandes sumas de dinero, que es lo que llamamos flotante. Todo ese dinero se puede utilizar mientras tanto. Lo vas a invertir en cosas que quizás sean más conservadoras, no puedes igual asumir grandes riesgos, pero se pueden usar para potenciar los beneficios de todas estas empresas. Como veis, seguimos con el comentario, mientras tanto las aseguradoras pueden invertir este capital flotante para su beneficio. Aunque las pólizas y las reclamaciones individuales van y vienen, el capital flotante que tienen las aseguradoras generalmente permanece bastante estable en relación con el volumen de la prima. Bueno, este era un pequeño comentario de Warren Buffett y en su empresa, en Berkshire, pues pasa un poco lo mismo y en otras empresas aseguradoras. Bueno, Markel tiene tres partes de su negocio. Por una parte, el negocio asegurador. En segundo lugar, tenemos Markel Ventures. En esta parte del negocio invierten en buenos negocios con el flotante generado por el motor de seguros. Y luego tienen la cartera de inversiones, que además podemos verla si nos venimos, por ejemplo, a esta web de Dataroma, pues podemos consultar aquí la cartera de Markel Asset Management. En este caso está actualizada a cierre del Q3 y es una cartera de 8.200 millones de dólares. Vemos que tiene 133 posiciones según se reporta aquí y podemos ver que son empresas de muy alta calidad. Su principal posición es Berkshire, las acciones de clase A y las de clase B, pero luego si seguimos bajando vemos que tiene acciones que son muy top. A mí es una cartera que me gusta mucho. Tiene muchas acciones, ¿vale? Yo no tendría 130 acciones en cartera, pero sí que es cierto que son empresas de muchísima calidad. Vemos, por ejemplo, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, entre sus principales posiciones, Deere Company, que es una empresa fabricante, pues entre otras cosas, de tractores y de cosechadoras, ya sabéis, propietaria de la marca John Deere, que la comenté también en un vídeo hace tiempo. Tiene también Home Depot, que es una especie de Leroy Merlin, para que lo entendáis los que sois de España. Bueno, pues junto a Lowe's, que es otra empresa que también lleva,
serían los dos principales players de este sector. Tiene también Brookfield, que es una empresa de la que hablé en un vídeo también en el pasado, muy buen negocio. Amazon, Visa, Apple, Diageo, una empresa líder fabricante de bebidas alcohólicas y, por cierto, una empresa que a lo mejor comentamos pronto porque tras las últimas caídas parece que se está empezando a poner a valoraciones interesantes. Novo Nordisk, tiene también Microsoft, BlackRock. Bueno, como veis, tiene muchísimas acciones que son muy top. Si la tendría que definir de alguna forma, pues sería utilizando la palabra calidad. Para mí estas son empresas todas de mucha calidad. Bueno, vamos a echar un vistazo a cómo han crecido los ingresos y beneficios de esta empresa, de Markel, ya que os he puesto desde el año 2012, es decir, en los últimos 10 años. Bueno, vemos que han crecido a buenos ritmos, tanto ingresos como beneficios han crecido a un 15% anual compuesto desde el año 2012, lo cual creo que está muy bien, es un crecimiento de doble dígito y vemos que se han multiplicado desde entonces por unas 5 veces. Los ingresos han pasado de 3.000 millones a 14.800, casi un por 5, y los beneficios de 227 millones a más de 1.000 que hace en estos momentos. Estamos hablando de beneficio neto, aquí podéis ver la evolución. Bueno, en el año 2022 sí que hubo una caída, tanto en ingresos como en beneficios, pero ya veis que se ha recuperado. También haceros un pequeño comentario en relación con el ratio combinado, que es algo que hay que mirar siempre en las aseguradoras. Los seguros ya sabéis que son una industria muy competitiva y Markel es una empresa que está más enfocada en nichos, lo cual es bueno porque le permite tener márgenes más altos que otras empresas de la industria. Aquí os pongo un gráfico en el que podéis ver cómo se ha mantenido el ratio combinado en los últimos años y se ha mantenido en el 96%, mientras que el promedio de la industria durante la última década ha sido del 101%. Esto quiere decir que Markel se ha mantenido rentable mientras otras aseguradoras no lo han hecho, y esto es un dato muy bueno. Por cierto, aquí la fuente de estos datos es un artículo de Seeking Alpha de mi amigo Manuel Fernández, que se lo he cogido prestado, y por supuesto os voy a dejar el artículo completo de mi amigo Manu aquí abajo en la descripción y os invito a todos a echarle un ojo, porque además también hace una valoración por la suma de las partes, que es otra de las formas que hay de valorar esta empresa. Bueno, ¿y en qué niveles han estado comprando los insiders? Pues aquí lo podéis ver en este gráfico. Han estado comprando en las caídas que se produjeron en noviembre. Las acciones estuvieron cotizando en la zona de $1.300 aproximadamente. Ahora han subido un poquito hasta los 1.400 y aquí podéis ver los importes y niveles en los que han estado comprando. Sí que es cierto que no son compras tan relevantes como en el caso de Verallia, de esa otra empresa que hemos comentado antes, pero bueno, algunas de estas compras sí que son de más de $100.000 y en concreto una de las personas que ha estado comprando es el CEO de la empresa, que es Thomas Gainer. Pasamos ahora a ver el punto de la valoración de Markel y en este caso aquí os he extraído un gráfico que la valoran por valor en libros, por book value, ya que este tipo de empresas se suele valorar por valor en libros. Actualmente no es que sea una ganga, está cotizando más o menos en la media, la que suele cotizar, a 1,4 veces book value. Con las caídas recientes sobre 1,3 veces book value se pudo comprar un poquito más barata y en esos niveles son en los que ha estado comprando el CEO. Evidentemente, pues si miramos el gráfico, ha habido momentos a lo largo de la historia, como en 2020, que todo el mercado se puso muy barato, en los que las acciones se pusieron a una vez valor en libros, incluso por debajo. Eso fue una oportunidad histórica, pero es raro que las acciones de Markel coticen en esa zona de una vez valor en libros. Y bueno, también podemos valorar la empresa por PER, aunque ya os digo que se suele mirar más el book value y en estos momentos está cotizando a 15 veces beneficios estimados para los 12 próximos meses. Podéis ver también aquí el histórico de cómo ha venido cotizando y si queréis valorar la empresa pues de otras formas diferentes, ya os digo que mi amigo Manu hizo una suma de todas las partes, que es otra técnica para valorar empresas, en ese artículo de Seeking Alpha que tendréis aquí abajo en la descripción. Así que hasta aquí este pequeño vídeo de hoy. Os dejaré aquí abajo el resto de capítulos de la serie. Os he creado una lista de reproducción en la que tenéis todos los capítulos en los que hablo de compras de insiders. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.